Muy buenas, distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes aquí en el programa Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Vamos a transmitirles sobre varios problemas nacionales y siempre con historia, con anécdotas y con recuerdos respecto de lo que sucede en nuestro país. Smaco, muy buenas noches, muy buenas. Buenas Un noches, abrazo gusto grande. de saludarlos a todos los oyentes, sí. Ahora, con tu opinión, Smaco. Editorial, sí. El editorial, sí. El poder político que gobierna en el Perú de hoy, 17 de mayo 2024. Desde hace no pocos días se escucha por los medios masivos de comunicación escritos y televisivos que en el país existe una constante pugna entre lo que han venido histriónica y mediocremente denominado caviares. De un lado, las personas que tienen por ideología la defensa del mercado libre como núcleo duro de la generación y regulador de la riqueza y existencia de la vida con equidad, es decir, los empresarios capitalistas. Y de otro, aquellos cuya ideología los lleva a sostener que la esencia del arte de gobernar es la justicia distributiva de la riqueza socialmente generada, es decir, los dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, socialistas, comunistas. ¿Por qué el término caviar? Dicen una cosa y hacen otra. Ambos lados son cínicos contemporáneos, de ahí que los 7 ciudadanos en cultura política los han bautizado como caviarnícolas. Personas de ambos bandos, especialmente los empresarios mercantilistas, pertenecen al tiempo oscuro de las cavernas. ¿Quién va ganando en la contienda? Ni uno ni el otro. Ya que no hay tal contienda, uno de los bandos ha desaparecido de la escena, del teatro de operaciones de la política. Lo palmariamente objetivo es que los cuadros directivos que llegaron al poder ejecutivo con una ideología específica, hoy por hoy han sido deglutidos por la otra ideología, la del bando que perdió las elecciones en el año 2021. La mayoría en el Congreso de la República abraza sin pudor alguno la defensa de los intereses del mercado, no el de la ciudadanía. Decide sin oposición que merezca tal nombre colocar a sus partidarios en el resto de los poderes del Estado y lo viene logrando. El Estado de Derecho viene siendo desplazado aceleradamente por un estado de autocracia, de burocracia extraordinariamente mediocre, lamentable. ¿Quién gobierna el país hoy por hoy? ¿Por qué estamos como estamos? Los mismos que impusieron en la última década del siglo pasado y todo lo que va del presente siglo, el actual modelo económico de gobierno que nos muestra como una parte del engranaje global mundial sin mayor significación, aparte de aquella de ser parte obediente del orden establecido. La iniquidad social ocupa el primer plano, pero se la ignora. Las personas carentes de vergüenza que gobiernan el país dicen sin pelos en la lengua que, por ejemplo, de acuerdo con una ley, se le debe pagar la pensión de expresidente al condenado señor Fujimori, que además lo ha solicitado. Este expresidente ha sido enjuiciado y condenado sin posibilidad de apelación, es decir, definitivamente. Más de 20 años no le han abonado su pensión. Ahora que la cárcel ha sido reemplazada por su domicilio, debido a su condición de anciano y por misericordia humana, no quiere decir que se le ha conmutado la pena. Su sentencia judicial, legal, es firme, esté donde esté este señor. ¿Por qué habría que abonarle el salario del expresidente de la República si aún su sentencia no ha vencido, no ha caducado? Así más y más muestras de autoritarismo y prepotencia. También se reflejan síntomas
y se ven acciones que permiten mantener viva la confianza en que el Estado de Derecho y el gobierno efectivo llegará en algún momento. Hay periodistas lúcidos e íntegros. Lamentablemente no son lo suficientes. Se observa jueces y fiscales probos en escenarios complejos y saturados de tentaciones para delinquir. La familia peruana es el horizonte de luz que debe primar. Esta ha sido nuestra opinión y nos vamos a una breve cortinita musical para entrar a nuestra segunda sección. Ingresamos a nuestra sección de historia. El gigante guerrero Bennet regresó a Tiahuanaco. El monolito llamado Bennet, que es una gigantesca estatua, una mole de piedra esculpida cuyo peso es de 20 toneladas, es decir, 20.000 kilos y de una estatura de 7 metros con 30 centímetros, más que la altura de una casa de 2 pisos, ese inmenso guerrero regresó a la explanada ritual de Tiahuanaco, ubicada al suroriente del lago Titicaca, y lo hizo el 17 de marzo del año 2002, hace 22 años. Se llama monolito Bennet en consonancia a quien descubrió esa gigantesca estatua de la cultura tiahuanaco que en 1933 se la trasladó a la ciudad de La Paz en el gobierno del ultraliberal y representante de la oligarquía boliviana, Daniel Salamanca. El acto de traslado del gigante guerrero tiahuanaco se llevó a cabo con fastuosidad y gran algazara y se lo llevó rumbo a la ciudad de La Paz cuando los pobres indígenas del altiplano boliviano morían como moscas en plena guerra del Chaco. No importaba que las poblaciones de indígenas cordilleranos se murieran deshidratados y sin vituallas en las selvas del Chaco y se inmolaran en la ya famosa batalla del Boquerón. Recordemos que Tiahuanaco, antecesora en más de 1500 años al Incario, ha sido una cultura de inmensidades, de grandes adoratorios y de bien marcados sitios ceremoniales fortalecidos por el culto a las formas y representaciones delicadamente trabajadas en piedra, como la famosa portada del Sol, sólida expresión del estado teocrático que fue Tiahuanaco y donde el mismo monolito Bennet se esculpió 1000 años antes del surgimiento del propio Incario. La importancia de Tiahuanaco en el Perú ha sido concentrada solo en la historia y no trasladada a la memoria activa y formadora de identidad en el Perú contemporáneo. No olvidemos que la expansión de Tiahuanaco poco a poco se agranda y viaja y se consolida hasta llegar a Ayacucho, con la cultura denominada Huari Tiahuanaco. La pregunta esencial es, ¿por qué en este tiempo la historia y la monumentalidad de Tiahuanaco se circunscribe solo al oriente del Titicaca? ¿Por qué no se reproduce su fasto en el altiplano y en especial en Puno con réplicas, por ejemplo, de la portada del Sol y del mismo monolito Bennet? ¿Acaso la cultura teocrática tiahuanaco ejerció alguna vez la bandera boliviana y tuvo el chauvinismo nacionalista que desdibuja la ecuanimidad de cierta población de ese país que se arroga propiedad en exclusiva sobre temas de expansión, trasvase y mimesis cultural? El año 2002, cuando se trasladó el monolito Bennet a su lugar de origen, ahí mismo el gobierno boliviano dispuso una réplica de ese monolito cuya copia se instaló en el barrio de Miraflores, en La Paz. Nuestra tarea es crecer imaginativamente. UNESCO, a través del Plan Copesco, ha cercenado y en la práctica bloqueado las intervenciones en los ámbitos de la cultura pucara, cuyos sigurats son imponentes y tienen más eslabones escalonados como plataformas que las 6 que ahora son visibles y se lucen. Y los puneños no hacemos nada para que continúen las intervenciones de excavación paralizadas hace más de 25 años. Este es un demérito de la gestión regional en pro del patrimonio monumental que poseemos los puneños. La ciudad de Puno debería lucir
una réplica de la portada de Tiahuanaco. Debería lucir parte de esos escenarios porque Tiahuanaco es del altiplano y de mayor expansión peruana. Esta es una tarea a reflexionar y no se trata de oponerse a nadie ni de enfrentar cosas, sino de restituirle mayor valor histórico a lo que es realmente de una posibilidad mayor en el país. Esta ha sido nuestra opinión de historia y bueno, ahora nos vamos a una breve cortinita musical. Pues bien, distinguida teleaudiencia, vamos a conversar sobre un tema, la pobreza. Ustedes saben que la pobreza es una palabra polisémica, es decir, que tiene varios sentidos. Tiene sentido sociológico, de economía política, de desarrollo, de subsistencia de las personas, inclusive de crecimiento económico, etcétera. Pero lamentablemente, Maco, la pobreza en el país solamente se trata de luchar con lo que tú has denominado y la gente ya conoce, la pobreza monetaria. Pero esa no es la única pobreza, ¿no? Claro, para empezar, Nacho, deberíamos, obviamente es un término polisémico, como has planteado, ¿no? Pero tiene una raíz. Aristóteles decía que para definir algo hay dos principios. Digamos, uno que nos aproxima, ¿no? Y otro que nos diferencia. O sea, cómo igualamos lo que vamos a definir y cómo lo diferenciamos, ¿no? Por eso decía, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Dijo Aristóteles. El hombre, el género próximo al hombre es que es del reino animal, es un animal. Pero ¿qué lo diferencia del resto de su proximidad? Su racionalidad. Lo diferencia es la razón. Entonces, ¿qué es un animal racional? Eso dijo Aristóteles. Género próximo y diferencia específica. Ahora, la pobreza tiene un género próximo y una diferencia específica, claro que sí. El género próximo es que connota una situación que es falta de. El pobre es porque le falta algo. En este caso, lo que han medido los del ENI es la falta de dinero, se le falta pobreza monetaria, pero falta de educación, falta de servicios de salud, falta de libertades, ¿no es cierto? Falta de participación política. Entonces, ese hecho tiene otras maneras de ser medidos, ¿no? El índice de desarrollo humano es uno, que mide las desigualdades, el índice de pobreza, hay dos maneras de hacerlo, en fin. Pero entonces, lo concreto acá de la palabra pobreza es que falta algo. Y entonces, el tema es por qué y qué es lo que nos falta. Ahora, en ese tema, por ejemplo, la democracia representativa que tenemos está deslegitimada per se porque no resuelve problemas de pobreza. Entonces, ¿para qué tenemos esto si justamente lo que se está haciendo es solamente caminar en una dirección de lucha contra la pobreza y solamente de acopio de recursos para las personas? Obviamente para que no tengan los padecimientos que significa la carencia, ¿no? Claro, es falta de, carencia de, en este caso dinero hemos dicho, ¿no? Pero, ¿por qué nos falta dinero si desde la última década del siglo pasado el país ha estado en crecimiento económico que incluso ha llegado a decirse que en el país había, pues, digamos, en el 2011, 12, etcétera, el país que más crecía en América Latina económicamente, ¿no? Entonces hay crecimiento económico. ¿Cuál es la causa de ese crecimiento económico? El modelo de mercado que se impuso. Ahora, había una cuestión de cinismo ahí con Toledo a la cabeza, decía que chorree, qué vergüenza, es decir, que nos den las obras del asunto de ese crecimiento económico que solamente ha favorecido a las grandes empresas, muchas transnacionales. Así es. Ahora, ya todos los economistas saben, todos los sociólogos, politólogos, etcétera, saben que en ningún país el crecimiento económico, dice, no ha logrado, ¿no?, disminuir la pobreza. No ha logrado que los salarios, la brecha salarial se disminuya, que las diferencias entre personas respecto a acceso de bienes se disminuya. Tampoco ha logrado que las brechas en salud y educación se cierren. Tampoco ha logrado que haya más participación política, ¿no? De manera tal que
esa no es, me parece, la receta. Insistir en crecimiento económico de la misma manera que ahora es como decir, ¿por qué insisto en algo que ya se ha demostrado 30 años que no disminuye la Y que es pobreza? desigualdad, iniquidad. Ahora sí, Claro. ese es el elemento central, la gran desigualdad que existe. Y lo que hemos visto de la encuesta que ha hecho el INEI este año, que ha subido en casi 10 puntos la pobreza en el año 2023 por la línea monetaria, con unos indicadores, yo no sé si estos 200 y tantos soles son realmente lo que sirve, ¿no? Para tener alimentos suficientes, para no desnutrirse, ¿no? O los 400 y tantos que dicen es para tener acceso a vestido, a medicamentos, lo que fuera, ¿no? Educación. Entonces, ni siquiera eso está claro, ¿no? Pero bueno, es un indicador que lo vienen usando permanentemente y bueno, si comparas en Chihuahua a dar la historia, algo te está diciendo. Ahora, sí. Está diciendo, Nacho, que esa receta no funciona. Claro. Entonces, ¿para qué insistir en algo que no funciona? Ahora, máxime que hay otro problema bien grave y que tampoco se alude, que es la pobreza moral, ética. Es casi imposible luchar contra la pobreza en el país en medio de un caldo de cultivo de la corrupción. Es decir, que las cosas no se hacen en función del interés general, sino se encubren a través de pantallazos, de cosas de que estamos por crecer este año el 3%, para el próximo queremos el 4% del Producto Bruto Interno. Es decir, nos están colonizando mentalmente en ese aspecto, dándonos a entender de que, bueno, el país avanza cuando no está avanzando por las desigualdades que existen y por la pobreza moral de los gobernantes, ¿no? Obvio, no. Esa pobreza no solo es moral, Lancho, es de cómo uno mental, inteligentemente es pobre, porque simplemente agarra bibliografía de otros lugares y dice, eso es lo que hay que hacer. No observa su realidad, no la interpreta, no dice, esto es lo que tenemos que resolver de esta manera, porque el Perú es singular, no es homogéneo, y además tenemos la sierra, la costa, el altiplano, la selva, etc. No es todo igual, homogéneo y parejo, de manera tal que lo que falta es esa, digamos, excelencia de inteligencia para gobernar. Esa es una pobreza calamitosa, ¿no? Nuestro país es esa pobreza de la inteligencia de los que nos gobiernan. Y entonces eso también les hace con su, digamos, con el otro pie, con el otro brazo, hacer las inmoralidades que hacen con el Ahora, público, claro, ¿no? y la situación está que, por ejemplo, de la falta de empleo, ¿y por qué razón se presume que el primer empleador tiene que ser el Estado cuando no se pueden fomentar otra clase de proyectos, de programas de desarrollo, de cosas que realmente alivien la desocupación de la gente joven en el país, ¿no? Entonces, esa falta de línea política, de implementación de políticas públicas y de programas especializados, bueno, sería algo ideal. Por supuesto, ¿no? Es decir, no hay una imagen horizonte de lo que para que gobierna debe ser el país. No hay. Estamos copiando recetas de la banca multilateral, básicamente, y eso nos lleva pues, a la situación en que estamos ahora, ¿no? Eso es lamentable. Yo voy a poner un ejemplo. Hay un autor, en el caso de la salud, Pedro Luis Castellano. Yo tuve la suerte de leer un trabajo de investigación que hizo en el año 1993, cuando trabajaba en el Ministerio de Salud. Y él acuñó un nuevo indicador. El indicador era las tasas reducibles de mortalidad infantil, en general mortalidad, pero básicamente infantil. Y para eso comparó 30 años de muertes de niños antes de cumplir un año de edad de todos los países de América, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? De todos los países. Y entonces hizo su clasificación en 5 países y el Perú cayó en el grupo, en el penúltimo grupo, en el cuarto grupo, y para eso usó pues, el Producto Bruto Interno y usó lo que él también acuñó, que es el indicador acumulado del desarrollo social. Claro. Él acuñó eso. Y entonces demostró que la mortalidad en la década del 70 había una brecha entre una base que era, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, con Perú y Paraguay y otros países,
En la década del 70 era una brecha de este tamaño, así digamos, ¿no? Y a la década del 80 se empezó a disminuir la brecha. ¿Ah? Y después del 90 se va a subir. O sea, justamente por la instalación de ese modelo por supuesto. Entonces, neoliberal la desigualdad, y eso es, todo el mundo lo dice, ¿no? Es decir, este modelo es generatriz de desigualdades y de injusticias. Eso es por eso el Perú tiene, pues, uno dice el 70%, había salido en la encuesta del INI, 70% es informal, ¿no? Se gana su vida sin más. Claro, ahí estás entrando a un tema del emprendedurismo que tan loado y sacramentado está en el país, pero el emprendedurismo, bueno, que es una especie de subsistencia o de intervenciones creativas, innovadoras de la gente, pero las hace que ellas mismas resuelvan su problema y eso quita cohesión social, sentidos de solidaridad y de armado de lo que es la propuesta de democracia y de bienestar, porque al final quien tiene plata en el bolsillo se desentiende de todo lo demás y entonces las iniquidades se vuelven a ser mucho más manifiestas y la pobreza queda ahí en la gente de los grupos más desvalidos, ¿no? Claro, pero no solo el que tiene dinero ahí se queda desentendido del resto, sino que quiere más, y bueno, más y más. Y en esta economía, la economía, ya lo dijimos la vez pasada, no tiene un término que diga suficiente. Es más, pues cualquier cantidad. Y la informalidad, ¿no? Es uno de los comportamientos, etcétera, económicos de evasión, de transgredir las disposiciones legales, que son farragosas, tremendo un bosque de documentos, etcétera, y de procedimientos que impiden que la gente ingrese a la legalidad. Pero, por ejemplo, hay gente que está diciendo que la informalidad es necesaria porque son creativos y porque son una fuerza económica. Entonces, en este país, lo gitano, lo inadecuado, lo circunstancial, va a ser parte del componente de lo que es la nación, lo que es la sociedad. Eso es terrible y lo están auspiciando los políticos en este momento. Por supuesto. Pero acá hay otra cosa adicional. ¿Cuál es el comportamiento, ¿no?, respecto del futuro, del presente y futuro de nuestro país, de los empresarios nacionales? ¿Cuál es, no? Vamos a poner otro ejemplo que a mí me llenó de escalofríos mi cuerpo, en mi mente, ¿no? Yo trabajaba un tiempito, pocos, pero en la cooperación italiana. Y un italiano de ahí me dijo que era muy amigo de un empresario exitoso en términos de éxito monetario, ¿no? Con un restaurante que había puesto ahí en la Costa Verde, en Lima, no va a decir el nombre, no es un restaurante famoso y muy carísimo y exclusivo. Y luego tanto éxito, en una charla de amistad le dijo, mira, lo que tienes que hacer tú es, todo lo que estás ganando, pon este tipo de restaurante, pero en toda la costa del país, desde el sur hasta el norte, en varios sitios, ¿no? Y a precios más módicos para la población. El otro empresario se quedó pensando y al final lo que decidió fue con toda su riqueza comprarse un yate que era el más costoso, creo, que había en ese momento. Entonces, no invierte en desarrollar, ¿no?, la sociedad, en dar empleo, ¿no?, sino en lujo. En lujo. Y esa es una de las causas también del subdesarrollo que algunos autores han planteado, ¿no? Entonces, ese es también nuestro empresario, ¿cómo es, no? Bueno, en el caso mismo de Graña Miro Quesada, ¿no?, que ha estado preso, etcétera, le han dado libertad y se ha ido en su yate a pasar como 3 meses en el Mediterráneo. Es decir, feliz, llorando, ¿no? Bueno, ¿es culpado? No, porque ni siquiera ha continuado el proceso, ¿no? Tuvo una detención preventiva, etcétera. Es decir, todo caricatura, todo circunstancial y todo con el gran orfeón que significa la cobertura mediática, los medios de prensa que hacen alaraca y dura una semana la alaraca y después se vuelve a otra alaraca y a otra situación que, bueno, nos tiende realmente en pobreza mental, porque, bueno, nos están colonizando respecto con este San Benito de la lucha contra la pobreza que ya tiene casi medio siglo sin resultados reales y la población ha crecido. No se olviden que hay, según estas estadísticas del INI, más de 10 millones de peruanos que están en pobreza. No están en extrema pobreza, pero han disminuido sus ingresos, etcétera, y no pueden parar la olla, ¿no? Lo que ha dicho, para 4 personas la canasta básica es de 1.740 soles. Es decir,
mínimamente 400 soles por pues, persona de una familia de 4. Pero mira, hay otra cosa acá importante también, ¿no? Hemos escuchado los comentarios sobre los resultados que ha presentado, ¿no?, el INI, ¿no?, sobre la línea de pobreza monetaria. Y al revisar los datos, en la última paginita está cómo se mide globalmente la pobreza, según el INEI, ¿no? Entonces hay datos de salud, hay datos de educación, en fin, hay 7 indicadores ahí grandes. En la educación tiene además 2 cosas bien interesantes. La comprensión lectora y la comprensión matemática en niños de cuarto de primaria y segundo de secundaria está bordeando el 80% de estudiantes que no saben entender lo que leen ni saber matemáticas, ¿no? Pero sin embargo, 80%, en términos globales. Pero el indicador de infraestructura y equipamiento escolar, solamente el 15% están deficitarios. De manera tal que ahí hay una contrariedad, ¿no? Y la gente invierte. No olvidemos que Fujimori lo único que hizo en la década 90 es poner colegios de color naranja en todo sitio, pero la comprensión lectora, eso, y los maestros mal pagados, y los modelos educativos, las teorías pedagógicas, nadie las ha tocado. O sea, se construyen nuevos edificios de escuelas para que sean templos que se consagran la incomprensión lectora. Es decir, tienen más edificios, pero no se resuelve el problema del entendimiento, del raciocinio y de un aprendizaje adecuado para los niños, para los jóvenes que están aprendiendo a discernir sobre varios temas, ¿no? Y si me equivoco, Nacho, discúlpame los oyentes, pero ¿por qué se invierte tanto en infraestructura y equipamiento? Lo que solamente el 15% le falta, ¿no? A eso se dice el INI. Porque ese es, pues, el negocio. Ahí está. Infraestructura, equipo, porque ahí está la coima. Pues. No les interesa que los chicos no sepan lo que leen, no entiendan lo que leen, etc. Bueno, terminamos con esta reflexión. La pobreza es polisémica, tiene varios significados sociológicos, antropológicos, de economía política, etcétera, de crecimiento, de desarrollo, pero básicamente nos están engañando y colonizando mentalmente al pretender direccionar la lucha contra la pobreza solamente bajo los indicadores de dinero y de pobreza monetaria. Pues bien, esta ha sido nuestra estación de conversación sobre el tema de pobreza y nos vamos a una anécdota. ¿Quién no recuerda a Marco Aurelio de Negri, el gran escritor, pensador, al que le espantaba que le pusieran 5 o 6 hojas de currículum vitae, porque decía que realmente para cualquier persona le interesa poner sus 3 doctorados, sus 15 maestrías y un cantidad de libros que ha escrito, etc. Pero era muy escueto, decía tal cosa. Y en su famosa revista Fascinum, 10 ejemplares casi inhallables en la actualidad, y el libro mismo de Fascinum, cuenta una anécdota de Manuel González Prada, el gran y atildado aristócrata limeño que se encerró 3 años cuando la ocupación de Chile en la ciudad de Lima y no salió para nada. Cuando termina la desocupación, él cambia su matiz de escritor, etcétera, con páginas libres, etcétera, y se va a vivir, a pasear a su hacienda en Mala. Y entonces, pues, era un hombre alto, de casi 1,90 m de estatura, con sus mostachos arriba, y un hombre que andaba inclusive caminando todo distinguido por sus chacras, y de repente ve una casuchita. Intrigado, entra ahí y ¡oh, don Manuel! Se paran todos los que estaban tomando su pisquito mañanero en Mala. Don Manuel, por favor, un cigarrito. No, gracias, no fumo. Un traguito, por favor, un poquitito de pisco. Gracias, no tomo. Y uno de ellos dice, usted no fuma, no toma, entonces usted es un cojudo. Así lo consigna Marco Aurelio de Negri, del gran escritor Manuel González Prada, que tenía, era Manuel González de Prada Alvarado y no sé qué otro apellido más compuesto, ¿no? Y fíjense, se puso y se cortó el asunto, una personalidad extraordinaria que ha influenciado a muchos pensadores del país, ¿no? Pues bien, ahora nos vamos a la biografía para el programa
cultura política del día de hoy. Vamos a hablar de un médico peruano, Carlos Monge Medrano. El hospital público en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, lleva por nombre el del ilustre médico peruano Carlos Monge Medrano, quien nació en la capital del país el 13 de diciembre de 1884 y falleció en 1970 a los 84 años de edad. Dicen que falleció en el distrito de Ancón, en Lima. Estudió la primaria en un colegio francés y la secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, todos en Lima. Y sus estudios universitarios en la Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina de San Fernando, se graduó de médico en el año 1911. Obtiene una beca y hace estudios de especialización en la Escuela de Enfermedades Tropicales en Londres y en la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Regresa al país en 1914 y trabaja como docente en San Fernando, ¿no? San Marcos. Desde 1925 inicia estudios acerca de las personas, ¿no? De las enfermedades en las personas que habitan los lugares por encima de los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En 1927 organiza la primera expedición a La Oroya y Morocha en Cerro de Pasco, junto a su muy joven ayudante Alberto Hurtado. Prácticamente él fundó el Instituto de Biología y Patología Andina, del cual fue obviamente su primer presidente. En su carrera como docente e investigador logró los grados y honores debidos. El valor de las investigaciones de las enfermedades en la altura fueron reconocidos internacionalmente. La NASA, ¿no?, entregó un agradecimiento al instituto fundado por el doctor Carlos Monge Medrano por su apoyo de enviar un hombre a la Luna. Lo que realmente me interesa a mí destacar es que al hablar de biografías y de historia, una persona no es un ente aislado. No existe independientemente de su contexto histórico y social en el que le tocó vivir. Cada persona es parte de su propio contexto. Y el contexto de Carlos Monge en ese tiempo fue marcado por la Primera Guerra Mundial, por la Revolución Rusa en 1917, por el movimiento estudiantil y el famoso Grito de Córdoba en Argentina, y en nuestro espacio específico por la corriente del indigenismo. Carlos Monge fue parte integrante del indigenismo. Un claro ejemplo de ello lo cuenta su discípulo Guillermo Wittenberg. También dice Guillermo, había discusiones o sugestiones para que los más jóvenes leyéramos a Anatole France, a Gracián, a Hemingway, a Vallejo o a Arguedas, a quien conocí en la casa de don Carlos en una de las celebraciones del cumpleaños de doña Cristina, su esposa. Muy musical, tocaba guitarra, cantaba y recitaba en quechua y castellano. Otro aspecto importante del contexto económico y social de la época fue la dependencia de Estados Unidos de Norteamérica, que moldeó de cierta manera los avances científicos. Esta afirmación se demuestra en el hecho de que gran parte de las donaciones para la actividad científica del Instituto de Biología Andina promovieron de ese país del norte, y la mayoría con fines específicos, tales como los de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, orientados solo a los estudios de los efectos de la altura y la hipoxia consecuentes y qué pasaba en el cerebro humano y en el cerebro de los pilotos, básicamente, ¿no?, ya que la mayoría de accidentes aéreos se producían por fallas humanas. Estas limitaciones económicas permiten que el doctor Monge afirme a sus colaboradores que cuando no se cuenta con recursos, se trabaja con ideas. Lamentablemente, dicen los historiadores, los cambios en el ambiente científico que se produjeron a partir de la década del 40 del siglo pasado tienen sus raíces en dos hechos históricos.
la política peruana se tiñe de un lado de gran conservadurismo y de otro de puro norteamericanismo. Estos dos factores restringieron la amplitud del discurso científico que había surgido a inicios del siglo pasado. La ciencia en el Perú se enclaustró en ciertas instituciones especializadas, adquirió un lenguaje vedado para el público no iniciado y se limitó a hablar de fenómenos específicos del mundo natural. Eso sí, un dato adicional, Carlos Monge Medrano está en el más grande mural al fresco del auditorio de la región de salud suraltiplánica, mural de la historia de la medicina en el Perú. No olvidemos ese detalle porque es consagratorio también para la personalidad y para la calidad enumerativa y descriptiva de todos los acontecimientos que forjaron la idea de la medicina social, la medicina científica en nuestro país. Nos vamos a nuestra última sección, a una poesía de José Santos Chocano. Fue homenajeado una temporada en Lima y a José Santos Chocano lo reciben en el Teatro Forero o municipal de ese tiempo y toda la gente se pone de pie para aplaudirlo y entra impertérrito, sobrado de talante, Chocano, ni se mueve, como que él sentía que estaba bien merecido el homenaje y la ovación apoteósica de aplausos que le hacían. Y tranquilo recibe ese homenaje. Bueno, era un gran cantor, muy musical, muy especial, José Santos Chocano. Y yo recuerdo que a mi padre le encantaba ese, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Realmente, ahora los puneños hemos perdido la habilidad de montar caballos. Nosotros sí hemos montado caballo, hemos estado triscando los collados y galopando en varios briosos alazanes de bella estampa. Pero bueno, este es un poema, Nostalgia, que yo lo recitaba en las noches con amigos de la PAFIT en la punta del cerro Huaxapata. Es nostalgia. Hace ya 10 años que recorro el mundo. He vivido mucho. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar frutos. Ser río que corre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdo ni rastro ninguno, es triste. Y es más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol, mejor que ser ave. Quisiera ser leño, mejor que ser humo, y al viaje que cansa, prefiero el terruño. La ciudad nativa, con sus campanarios, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto, miro la serpiente de la carretera que en cada montaña da vueltas a un nudo, y entonces comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el paisaje es mustio. Señor, ya me canso de viajar, ya siento nostalgia y ansío descansar muy junto de los míos. Todos rodearán mi asiento para que les diga mis penas y triunfos, y yo, a la manera de que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las 1001 noches de mi aventura y acabaré con esta frase de infortunio. He vivido poco, me he cansado mucho. Nostalgia de José Santos Chocano, el gran bate peruano. Bueno, ahora no lo leen ni siquiera los cronistas y los expiadores de poesía antigua. Ven con nosotros así mismo, ya estaremos el próximo jueves aquí en Cultura Política y su programa de los 7 Ciudadanos.